Salma tenía 24 años, los mismos que kilos de más. El día de su muerte, la autopsia reveló una desnutrición global. Lo que no reveló fue el origen ni pudo explicar su obesidad. Medía cerca de 1,50 m. Su piel era morena y su cabello producía tanto sebo que podría mantener la producción de velas de una semana entera. Por extraño que parezca, el acné no tenía domicilio en su rostro. La combinación de su estatura, piel y obesidad le ganaron apodos como la nuez, la duque. Realmente nunca entendió el porqué de este apodo, pero si tan solo hubiera tenido una cuarta parte de ganas de aprender de las que tenía de comer, habría descubierto que se trataba del balón de fútbol americano. Después terminaría llorando, cosa que estoy seguro olvidaría comiendo. Sus padres, motivados por el amor a su hija y el asco de ver la forma insana de comer, la llevaron a consultar con psicólogos, médicos especialistas. Todos llegaron a una conclusión: Salma en general estaba sana. No había ninguna enfermedad genética ni algún problema psicológico. Su obesidad era el resultado de su glotonería. Buscando ayudarla, la internaron en el Centro Médico El Peso del Mundo, Vive Más Ligero, una institución orientada a ayudar con los problemas de sobrepeso de la población. Todo el tratamiento tenía como base cambiar los hábitos alimenticios del cliente. El organismo de Salma estaba tan acostumbrado a la ingesta de comida, por lo que no pudo tolerar el cambio. Así fue como en medio de la noche decidió robar los refrigeradores del centro. De haberse detenido, no habría tenido ninguna clase de represalia, pero nuestra amiga obesa no se enteró que había amanecido. La cocinera la encontró sentada enfrente del refrigerador, con rastros de comida en la boca todavía y el refrigerador vacío. Después de pedirles a sus padres el pago de los daños, fue expulsada. En medio de la ira, la decepción y la vergüenza, tomó la decisión de largarse. Salma no podía dejar de comer, ni los apodos ni las burlas de sus compañeros de trabajo y de escuela, ni siquiera la falta de aire cada vez que caminaba. No hubo nada en la tierra que la hiciera tratar de cambiar su vida. Salma comía por deporte más que por necesidad. La libertad que le dio la emancipación se tradujo en un desenfreno alimenticio, más y peor. Ella no lo entendió, ni supo por qué, pero los asaltos al refrigerador a las 3 de la mañana, los 3 litros de refresco al día, la cantidad de grasa que su cuerpo no era capaz de procesar, completaron el ritual para que me enterara de su existencia. Y como el pecado generoso que soy, le di un regalo que descubrí un martes cualquiera. Eran las 6 de la mañana y Salma escuchó una voz dentro de su cabeza, un susurro apenas audible. Asumió que estaba alucinando por la cena. Cerca del desayuno, más tranquila, procesó lo que había escuchado. No fue su voz, era una voz de hombre, hambrienta. El descubrimiento le quitó el apetito, pero no la costumbre de seguir comiendo. En el transcurso de la semana detectó lo que parecía un dolor de cabeza, pero se sentía ligeramente distinto. Se sentía como un movimiento dentro de su cráneo, una clase de comezón que solo desaparecía cuando comía. Salma comenzó a despertarse en las noches por la voz que le pedía alimentos. Las noches de insomnio y las insanas comidas pasaron una factura muy grande y muy rápido. Fue otro martes cualquiera cuando al levantarse de la cama colapsó. Había sufrido una fractura expuesta de pierna. La encontró un vecino que escuchó su grito y su llanto. Cuando llegaron los paramédicos indagando, descubrieron que a pesar de su obesidad, no contaba con ninguna enfermedad crónica, pero considerando la fractura y color pálido de su piel, le sugirieron realizarse algunos estudios médicos. Los resultados revelaron una deficiencia antinatural de calcio en los huesos y de glóbulos rojos en su sangre. El médico explicó que la suma de esa deficiencia y el peso acumulado de su grasa le provocaron la fractura. La palidez era resultado de la anemia. Salma por primera vez en su vida aceptó la recomendación de una alimentación más balanceada. Pero esto no trajo mejoras, solo empeoró la situación. Su comezón craneal aumentó de tal manera que la incapacitó. La voz se hacía más clara, fuerte y agresiva.
Cuando los médicos no pudieron explicar las deficiencias con los análisis sanguíneos, le solicitaron estudios en su cerebro. Los exámenes fueron cancelados por los gritos de dolor de Salma. Los encargados del estudio decidieron parar cuando notaron que tanto la nariz como los ojos sangraban. Al fallar la medicina, tomó la decisión más simple que pudo hacer. Se fue a su casa. En su soledad preguntó ¿quién eres? La respuesta la dejó aturdida y no se reincorporó hasta que el cerebro la regresó a la realidad. Tu comida no me alimenta. Sigo teniendo hambre. Me alimento de ti, pero no es suficiente. Salma escupió sangre y chilló. Fue su vecino quien de nuevo la salvó. En el hospital descubrieron que sus bronquios estaban completamente destruidos. A su vez le detectaron una insuficiencia renal aguda. Salma era un fenómeno de circo. Su cuerpo se estaba consumiendo y no podía hacer nada al respecto. Y nada podía explicarlo. Los médicos decidieron internarla para realizar estudios sobre alguna enfermedad nueva. Considerando los síntomas de nuestra obesa favorita, empezaron a buscar parásitos y bacterias. Su sangre estaba limpia excepto por la cantidad de grasa que encontraron. A estas alturas podían decir que era más grasa que sangre. En uno de los lapsos que estaba libre de sedantes, Salma les dijo que buscaran en su cabeza. La anestesia apagaba el cerebro y permitía hacer los estudios que cuando estaba despierta, el dolor lo impedía. Los analistas descubrieron que su cerebro era más grande de lo normal, incluso parecía obeso. Pero lo más extraño es que hacía un movimiento que llamaron palpitaciones. Parecía vivo. Y cuando digo vivo me refiero a que era un ente distinto al cuerpo de su huésped. Salma seguía en decadencia. Seguía igual de obesa pero con mucho menos fuerza. Incluso sin los sedantes no podía mantenerse despierta. Y cada vez tenía menos capacidad para respirar. Desgastada de la vida sin vida, aprovechó el momento en el que le iban a realizar un estudio para lanzarse por la ventana del hospital en el que se encontraba. Salma murió un martes cualquiera a las 13:13 p.m. Su cerebro murió un jueves a las 3 a.m.